alrededor envueltos con la cuestión de la posverdad. ¿De qué manera influyen, están presentes las fake news? El tema de fake news y posverdad es un tema que a nosotros nos interesa mucho en el campo de la comunicación y del periodismo en particular, y siempre cuando pensamos estas palabras clave que se ponen de moda, que se empiezan a usar cada vez más, es interesante que las pongamos bajo crítica, que pongamos en tensión estas categorías con las que trabajamos en lo cotidiano. De ahí pensar en términos de fake news en primera instancia, poder alejarnos y reflexionar que es un vocablo en inglés, un vocablo en otro idioma, que lo adoptamos principalmente para poder entrar en un debate, en un concierto internacional y poder decir algo más desde nuestros países, de nuestros lugares, de habla hispana, de América, de Iberoamérica, etc. Hecha esa salvedad, podemos pensar que también si las fake news, como las conocemos ahora, como se hicieron muy populares en los últimos años, son un problema netamente, intrínsecamente de los medios digitales, de la era digital, como se dice muchas veces, o podemos pensarlo en el marco del periodismo, desde que es periodismo, digamos, en cualquier soporte, en la prensa escrita, en el audiovisual, en la radio. Entonces, ahí le estaríamos haciendo justicia a los medios digitales, diciendo, bueno, es un problema del periodismo que en diferentes momentos tuvo otros nombres, digamos, ¿no? A mí se me ocurre que en Argentina se le puede decir, desde el oficio, esto es venta de pescado podrido, bulos, estas otras palabras que se utilizan para pensar algo que siempre existió. Lo cierto es que la cantidad de información que circula alrededor de Internet, de la telefonía móvil, de WhatsApp y de las redes sociales, hacen posible o amerita que hagamos foco en las fake news, porque se convierten en definitiva en una narrativa más de las redes, ¿no? Tanto como los memes, como las selfies, como los tweets, etc. Esa comunicación efímera y constante hace también que nos topemos todo el tiempo con enlaces de diferentes medios, más conocidos, menos conocidos, que nos presentan un título. Y ese título puede sonar rimbombante, puede decir una afirmación de manera muy contundente, que puede estar carente de chequeo en primera instancia, y eso podría traducirse en un mal desempeño del periodismo, digamos, ¿no? Es algo que es fuera del rigor de la veracidad, sin chequear fuentes, etc. Pero en otra instancia también podría ser fruto de operaciones de prensa, de defensa de determinados intereses, de poderosos y demás. Entonces, las fake news operan en el terreno de lo digital, interesadas en trastocar la información que viene como flujo por estas vías. Es lo que en el siglo XX se denominaba comúnmente manipulación, es una forma de manipulación de la información. Es una forma en gran parte una forma de manipulación de la información, pero estamos ante otro escenario, un escenario muy diferente, porque en el siglo XX fue protagonizado por los grandes medios de comunicación, por los medios tradicionales, en donde uno iba a buscar información en un lugar que estaba legitimado para eso. Los periodistas se formaban para informarnos. Entonces, nosotros, si bien podíamos tener una educación en medios y poder decodificarlos de algún modo, no íbamos a creer en primera instancia que lo que estaban haciendo era mintiendo, ¿no? A lo sumo podría no ser buena información y elegir otro medio en cual querramos verla, digamos, elegir no vemos en este, la vemos en otro. Pero en los medios digitales lo que sucede es que de cierta manera, en cierta forma, se democratizó el acceso a poder producir información, producir conocimiento, y entonces también podemos estar escuchando, leyendo, viendo a pares, a otros iguales como nosotros, que en algunos casos confiamos en ellos, no son allegados, y aquella teoría de Lasarfeld y Merton pensando los líderes de opinión que son cercanos a nosotros, podemos estar compartiendo información que subió, que compartió, que produjo un compañero, amigo, amiga, y confiamos en eso, pero no está sujeta a esa legitimidad de los grandes medios. Y a la vez son hoy también los grandes medios quienes intervienen en las redes, en WhatsApp, en la telefonía, en diferentes espacios,
echando a correr información que muchas veces no está chequeada en uno de los casos, y otra con una gran intencionalidad en intervenir en la opinión pública. ¿Cómo vinculas el tema de la posverdad y las fake news? Es interesante pensar en este concepto de posverdad que se popularizó en los últimos años, y también ponerlo en tensión, ¿no? Pensar la idea de qué es esto de lo post, ¿no? Pensar que es un estatuto de no saber bien qué es lo que sucede, entonces le proponemos como nombre que es lo posterior a lo que se viene dando. Cuando uno no sabe bien qué es lo que pasa, le pone un nombre así, y hay varios conceptos que lo llevan como prefijo. También tiene una presunción que es la idea de la verdad, pensar que el periodismo en algún momento trabajó con la verdad, y en el mejor de los casos trabaja con la construcción de acontecimientos, ¿no? que pueden estar mejor construidos, escuchando diferentes voces, chequeando la información, completándola con perspectiva histórica, con contextos, pero pensar en términos de verdad es un tanto arriesgado. Dicho lo cual, la idea de posverdad, lo que quiere conceptualizar el concepto de posverdad, tiene que ver con un esquema de percepción sensorial, un esquema de ideas, un conjunto de ideas que por reiteración y por insistencia de los medios de comunicación, del periodismo en general, van calando en la sociedad, en la opinión pública, y sientan las bases, estas ideas incorporadas por los sujetos sociales, por las audiencias, por los lectores, para poder ser cimentadas por diferentes noticias falsas que llegan todos los días. Esto es, si se generan ideas de amor o de odio alrededor de determinados personajes, momentos históricos, acontecimientos específicos, luego alguna noticia falsa, reiterativa, y mediante la concentración mediática también uno cambia de canal o agarra un diario o un programa de radio o de televisión y sigue existiendo esta insistencia, uno termina incorporando un modo de entender un fenómeno, una persona, un acontecimiento. Entonces es muy fácil que después una noticia falsa que venga a cimentar esa idea previa sea decodificada de manera lineal y sea aceptada sin ponerla bajo tensión. Esto tiene que ver con que estas posverdades apelan más a los sentimientos, a lo emocional, que a lo racional, y por lo tanto más a esta fibra sentimental que a los datos. Entonces leemos o escuchamos a figuras como Chomsky diciendo, bueno, vivimos en una sociedad donde los datos no importan, ¿no? Donde lo que te pueda mostrar como corroborable ya no interesa, porque no es lo que más importa en los términos informativos poder corroborar lo que me dicen, sino que venga a convencer lo que yo ya pienso sobre este tema. Y eso tiene que ver mucho con los sentimientos. Entonces una posverdad genera una base para la cual diferentes noticias falsas pueden circular fuertemente, porque las noticias falsas finalmente están escritas bajo el rigor de los géneros periodísticos, circulan por diferentes medios que tienen que ver con la forma periodística de la crónica, de la noticia, de la entrevista, y además con el título, con la bajada, con la volanta, en donde las audiencias están familiarizadas en cómo codificarlas. Entonces por ese lado no habría una duda, ¿no? Por la forma. Y por el contenido tiene que ver con las maneras de decodificación que en la actualidad están relacionadas con el escroleo, con pasar, con mover los dedos en una pantalla y encontrarse con una fotografía, con un meme, con el estado de un amigo, una amiga diciendo algo, y también con un enlace. Y estos enlaces son de diferentes naturalezas, ¿no? Pueden tener un título rimbombante que dentro de esa misma nota, cuando entramos, la contradiga, o cuando entramos a la nota siga sosteniendo estas mentiras, o puede no tener nada, podemos terminar en una página en blanco, porque lo interesante es ese título que va a pasar con el cursor del dedo. Entonces, posverdad y fake news son como dos polos del mismo circuito, uno se sustenta al otro. Pero uno de los estudios unos cuantos estudios que se han hecho en diferentes universidades europeas y algunas americanas nos dicen que las falsas noticias tienen más éxito, son más seguidas, tienen más credibilidad
que una construcción de un acontecimiento verdadero. ¿En qué juega la dimensión ficcional que parte del inconsciente? Juega además de la cuestión de las emociones. Cómo lo falso, lo mentiroso, lo no existente o lo construido como una ficción termina teniendo el éxito esperado por sus programadores en general. Por un lado, la palabra ficción es clave, ¿no? Pensar que nos narramos, somos sujetos que estamos hechos de historias y contados con historias. El periodismo es una manera de relato, en definitiva, pero podría tomar elementos de la realidad chequeables, y en este caso no. Digamos, somos sujetos que nos contamos mediante historias y nos interesan las historias. Eso tiene que ver, podríamos ir a pensar desde Aristóteles esto, ¿no? Digo, que la catarsis se da en el medio de ficciones, ¿no? Es ir a identificarse o no con determinados relatos. Y también se me ocurre pensar en términos bartesianos, en Barthes cuando propuso la idea de la ideósfera. Nosotros nos nucleamos con otros bajo determinadas ideas, ¿no? Ideologías sería. Y él proponía dos ejemplos, proponía el marxismo y el freudianismo. Bien académicos los dos ejemplos que proponía. Y decía, son epónimos y nunca son anónimos, ¿no? Llevan el nombre de alguien. Y en la política se da mucho. En Argentina, por supuesto, se da, ¿no? Que uno pertenece a un conjunto de ideas que llevan un nombre propio o a otro. Y esas ideósferas, esos espacios, se van a cimentar fuertemente cuando decidimos qué diario comprar, qué noticiero ver o qué radio sintonizar, o con qué amigos juntarnos, eliminar a los amigos de Facebook que no piensan como uno. Estamos creando una ideósfera. Entonces, cuando nos cuentan una noticia, sea falsa o no, si viene a sustentar nuestras ideas previas, bueno, bastante poco va a poder importar si es falso o no, porque vamos a encontrar la forma de que encastre en nuestro esquema de percepción, en nuestras ideas. Es más, cuando sea contrario a nuestro sistema de ideas, vamos a intentar justificarlo para que encastre también. Entonces, es como una gran ficción también pertenecer en términos ideológicos de esta ideósfera sin poder escuchar qué hay más allá de ella, donde las noticias falsas vienen a jugar un papel importante. ¿Y cuáles son las consecuencias de las noticias falsas para la vida ciudadana, para la vida democrática? ¿Qué efecto tienen las noticias falsas, las posverdades? Si pensamos que el periodismo de la comunicación es un rol social enorme, digo, en las sociedades modernas, y que esto tiene muchísimos años, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, si queremos que ese rol es el de informarnos, es el de estar al día para poder tomar nuestras decisiones ciudadanas, tiene unos efectos colaterales enormes, porque tiene que ver con qué decidimos. Y no digo en términos no sé, deportivos, el mundo del espectáculo u otras cuestiones, sino en términos políticos, digo, la información política, la información económica, ¿no? Las decisiones que tomamos con nuestra vida, con las de nuestras familias día a día, también se basan, no solamente, pero también se basan en lo que sucede en los medios de comunicación. Es un actor importante en nuestras sociedades, tanto como la religión, como la educación, como nuestra familia propiamente. Es una institución con mucha fuerza, a la cual le delegamos también que nos informe para tener una base sobre la cual actuar, decidir, tomar decisiones. Entonces, las consecuencias de vivir en un circuito, en un ambiente donde proliferan y crecen cada vez más las noticias falsas, sobre todo en el terreno político, redundan en quizás sociedades o partes de algunas sociedades que pueden llegar a tomar decisiones incluso de sus propios intereses.